voy a dejar grabar la clase y las voy a ir subiendo al canal de YouTube, como ya lo habíamos conversado por el grupo de WhatsApp, ya que la universidad no tiene una plataforma como para poder subir los videos, yo los voy subiendo a través de mis propios medios. Bueno, lo que vamos a ver hoy día es un avance hacia algunos contenidos y técnicas que tienen que ver más específicamente con el tema del neuromarketing. La última vez que estuvimos viendo materia, estuvimos analizando el caso del documental del dilema en las redes sociales y ustedes, algunos vieron el documental, otros no lo vieron, y estuvimos analizando ahí cómo influyen específicamente todas estas estrategias de neuromarketing en conjunto con el marketing digital para poder hacer precisamente el grado de manipulación. Ya entrar al tema de la manipulación creo que no es ético de ningún punto de vista, ni de mercado, ni estratégico, ni de nada. Pero era necesario que ustedes lo supieran, lo vieran y tuvieran la capacidad de analizar que muchas de las cosas que ustedes están viviendo diariamente son manejadas por otras personas. Y además de eso, no nos damos cuenta de cómo nos metemos en esa situación siendo nosotros un número más, un elemento más con el cual las grandes corporaciones rentan. Así que por eso era necesario poder analizar ese documental y poder tener una visión un poquito más amplia de las cosas. Así que eso fue el objetivo principal. Ahora ustedes tienen el derecho a pensar lo que estimen conveniente con respecto al documental. Es libertad de pensamiento. Pero de que la situación se arma de esa forma, se arma de esa forma. Así que eso no está en discusión. Ahora, lo que yo les vengo a mostrar acá en este curso, como les dije, son herramientas que les permiten a ustedes incrementar la posibilidad de vender, ya sea de vender un producto, un servicio, de vender ustedes, de vender una idea, una marca personal, un proyecto, etcétera, etcétera. Pero también de poder conocer cómo trabajan las grandes instituciones, cómo trabaja el cerebro de las grandes corporaciones con respecto a la forma de vender. Y que ustedes también estén resguardados de las estrategias que utilizan las grandes marcas. Ahora, necesitamos un poquito más de sustento teórico y de conocimiento para poder empezar a analizar algunas cosas. ¿Se ve la presentación ahí o no? ¿Me lo dicen por audio, por favor? Sí, profe, sí Sí, se ve. profe. Maravilloso. Vamos a tratar de despertar al resto. Así que si hubiera un parlante ahí en cada uno de sus casas, ya estarían despiertos. Lo que vamos a ver hoy día se llama código reptil. El concepto del código reptil, no sé si lo han escuchado, lo han visto, lo han leído por ahí, o les suena, no les suena. Alguien que haya revisado la bibliografía de Jürgen Klarik puede que le suene, o un video de Jürgen Klarik puede que le suene. ¿Conocen esto previamente? ¿Lo han escuchado alguna vez? Al Al menos yo, menos yo no. no, Nada. No. No tiene nada nada, que ver no. no tiene nada que ver con los reptilianos y las conspiraciones de Salfate, por si acaso. No, Bueno, no. en eso pensé, pero bueno, ¿Pensaste eso? ya, no, no, pero, o sea, como que lo asocié quizás, no, no sé, pero no, nunca lo había escuchado. Sí, pues el tema no tiene nada que ver precisamente con los reptilianos ni nada por el estilo. Pero se dan cuenta que igual de sorprendente. Estoy admitiendo al resto. ¿Qué es lo que es el código reptil? Bueno, resulta que la configuración de la mente humana tiene una estructura que se ha ido moldeando y se ha ido armando a través de los años de evolución, para quien cree en la teoría de la evolución. Y resulta que la construcción del cerebro a raíz de los años ha dado origen a distintas capas dentro del cerebro que están ocupadas de distintas funciones y de distintos tipos de reacciones del ser humano ante estímulos externos, que pueden ser estímulos que pueden entrar a tu mente por cualquiera de los 5 sentidos, la vista, el oído, el gusto, el tacto, etc. Entonces, ¿se acuerdan ustedes que cuando comenzamos el curso, el propósito del neuromarketing precisamente es
conocer cuáles son los estímulos que causan distintas reacciones en el cerebro humano para poder condicionar las tendencias de consumo. Eso era lo que el neuromarketing hace. Entonces, para eso precisamente hay que conocer la estructura genética del cerebro humano y lo que está alojado en nosotros como seres humanos como comportamientos naturales que están ahí arraigados desde nuestro origen genético, o sea, desde antes que fuéramos embriones, ya hay una correspondencia genética a distintos tipos de reacciones. Esto es lo que tenemos nosotros en común con todos los seres humanos del planeta. O sea, todos los seres humanos del planeta van a reaccionar de la misma forma ante este tipo de estímulos. Esta es la primera gran clasificación que se hace y el primer gran concepto que tienen que conocer. El cerebro está construido por 3 capas evolutivas, desde la más primitiva hasta la más moderna, lo que nos acerca al resto de los animales y principalmente a los reptiles, por eso se llama código reptil, y lo que nos aleja, que serían las capas más modernas y lo que nos transforma en lo que somos nosotros, Homo sapiens. Bueno, el cerebro está construido más o menos de esta forma, esto es una gráfica para expresar, y cada lugar, cada capa del cerebro está encargado de distintos tipos de reacciones del ser humano. El cerebro reptil es el más primitivo, el más profundo, el más básico, y se aloja en la parte superior de la columna vertebral, como ven ustedes ahí. Esto no es biología, es solamente para que entiendan de qué estamos hablando. Y este es el que se denomina cerebro reptil, se supone que él tenemos en común con los reptiles también, que son los seres vertebrados digo, con menos grado de evolución dentro de los que están en la Tierra. Vertebrados dije, no insectos, por si acaso. Entonces, este cerebro está encargado en el ser humano de las reacciones que son instintivas, de tipo instintivo. O sea, cuando llegan los estímulos a ese tipo de cerebro, nosotros reaccionamos de determinada manera. Ahora yo le hago la siguiente pregunta a ustedes. La siguiente pregunta. ¿Ustedes serían capaces, y yo sé que es lo que van a responder, ¿eh? ¿Serían capaces de matar a alguien? Dígame la verdad, pues. A lo mejor sí tienen ganas de matar, de echarse a alguien, pues están atravesados con alguien. No, Con algún ex, No, por ahí pueden estar atravesados. No, no matarían a nadie, ¿cierto? no. Bueno, al menos que, no sé, Ah, bien, bien. secuestren, tenga que ¿Viste lo que, viste lo escapar, que apareció ahí o no? Al menos que ¿qué? que me secuestren, tenga que Que escapar. secuestren, ya. ¿En qué otra situación matarías a alguien? Mm, bueno, si me quieren matar a mí, yo creo que... Ay, que me voy a ver como asesina, pero es que en No, verdad no, sí, no, 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 uno no, tiene no. que salvarse. Todos, mire, yo te voy a decir una cosa. Todos en el fondo somos asesinos, porque si no nos mataríamos vacas para comer asado. Así que eso es lo primero. Por muy vegano que sean, igual matan plantas. Así que el, el asunto es el siguiente. Tú dijiste yo no soy capaz de matar a nadie, al menos que me quieran matar a mí, o al menos que yo me vea en una situación extrema. Por eso se llama cerebro instintivo. En esa parte donde tú reflexionaste está actuando el cerebro reptil, porque tú estás hablando de la sobrevivencia, o sea, en la vida de él o la vida mía. ¿Me entiendes? Sí, Y esa reacción de tu cerebro está aquí, está en la parte central, de donde dice cerebro reptil, ahí la parte verde claro. Ahí es donde se alojan todas esas emociones, donde es él o yo en situaciones extremas, en situaciones donde te va a tener que defender, en la misma situación, con este cerebro reaccionaron los tipos que cayeron en el avión, ese accidente que hubo en la cordillera, en Argentina, y después pasaron días y estaban ahí muriéndose, la gente congelado, y tuvieron que comer algo, no tenían nada que comer, y empezaron a trozar al resto de la tripulación. Y eso no es porque sean animales, ¿me entiendes? Es bueno, en el fondo sí, el cerebro reptil está en común con el resto de los animales, por lo mismo nos hace ver o pensar o actuar como animales en ese momento extremo. Es la parte más medular de la evolución humana. Por eso es que tú dices, hoy me van a hacer ver como asesino, porque ahí está actuando tu otro cerebro, el racional, y diciendo, porque ahora nosotros como especie tenemos incorporado la moral, la ética, la religión, cosas que los animales no tienen. El animal tiene hambre, mata, come, nada, si está satisfecho no va a matar a nadie. La diferencia con el ser humano, nosotros a veces hay gente que mata porque le gusta matar,
no porque sea para comer. ¿Me entienden? Ahora yo estoy poniendo el caso extremo para que ustedes hagan el análisis. Nosotros no somos capaces de matar a nadie, al menos que nos toquen en la fibra, o nos maten a alguien cercano. Porque si a mí me mataran a mi hijo, yo voy y lo descuartizo al tipo, al tiro. No tengo ningún tapujo en decirlo. ¿Entienden? Que me metan en cadena perpetua y después me dejen unos cuantos dentro de la cárcel. Así que eso es así. Y ustedes también actuarían así en una situación extrema. Si los entran a asaltar y como dijiste tú, me quieren, no sé, maniatar, violar o me van a matar, yo si puedo matar al tipo lo mato. Eso es cerebro reptil. Los otros dos elementos que están asociados al cerebro reptil son el tema de la reproducción y el tema de la protección de tu tribu o de tu círculo más cercano. No van a tocar a tu tribu, tú no vas a querer que toquen a los tuyos, los más cercanos. Estoy hablando de padres, hijos, hermanos, probablemente. Y el tema de la reproducción también. El tema instintivo, por eso nosotros cuando estamos enamorados, el cerebro del neocórtex se desactiva. O sea, lo racional no entra a jugar un papel aquí, sino que entra a jugar un papel lo emocional y lo instintivo solamente. Por eso es que dicen que el amor es ciego, porque se ciega todo lo que tenga que ver con parámetros racionales. Y no es porque nosotros seamos estúpidos, sino porque en el cerebro se generan las enzimas necesarias para activar esa zona del cerebro solamente, encargada de esa parte. ¿Me entienden? Ya, el segundo cerebro, que es el que está asociado a todo lo que nos hace humanos, lo emocional, es el cerebro límbico, que es un cerebro un poco más evolucionado que nosotros compartimos con los primates, por ejemplo. Los primates y nosotros tienen cerebro reptil y cerebro límbico, tienen emociones, hay emociones asociadas. Es aquí donde se aloja el alma, el corazón, como nosotros lo expresamos desde el punto de vista romántico, desde el punto de vista trivial. Todas las emociones, la rabia, la pena, la ira, la frustración, todos los problemas psicológicos que vamos a tener están aquí, en el cerebro límbico. Es ese cerebro el que nos hace actuar, es ese cerebro el que nos hace tomar decisiones. Entonces, el marketing antiguo, el marketing viejo, como le digo yo, el Jurassic Marketing, el que ocupaba el tiranosaurio Rex y el estegosaurio, ese marketing se basaba en que las decisiones de compra del consumidor o de la persona eran racionales, o sea que el consumidor sabía lo que compraba y sabía por qué lo compraba. Y resulta que se empezaron a dar cuenta que ese tipo de hipótesis estaba equivocada, porque resulta que las personas decían una cosa y hacían otra. O sea, si yo le hago una encuesta y le pregunto, oye, ¿usted come sano una vez a la semana? Todos me van a poner que sí, o la gran mayoría me va a poner que sí. ¿Ustedes comen sano una vez a la semana? A Respondan veces, la verdad nomás. a veces no. A veces, ya. Por lo menos eso fue sincero. Ahora le voy a hacer otra pregunta. ¿La comida chatarra es beneficiosa para la salud humana o no? No, Ya. La comida sana es beneficiosa para la salud humana, ¿cierto? sí, o sea, por lo que uno ve en esas pirámides de comida, como que la Ya, no, chatarra siempre está. no, pero estoy hablando del punto de vista objetivo. Se supone Ah, que la comida sana debería tener más demanda que la comida chatarra, ¿cierto? sí, Si el ser humano tomara decisiones racionales, ¿cierto? sí, Ya. Entonces, ¿por qué la cadena de comida más exitosa del planeta es comida chatarra? El McDonald's. ¿Por qué la cadena de bebidas de fantasía, más encima dice de fantasía, o sea, ya es porquería desde el inicio, es la más exitosa del planeta? O sea, ¿por qué los que gobiernan el mercado de la comida son Coca-Cola y McDonald's? ¿Me entiendes o no? Si las decisiones racionales no deberían ser ellos los líderes del mercado porque son comida basura. O sea, de ningún punto de vista comerte una hamburguesa en McDonald's te va a hacer bien. Ni tomarte una Coca-Cola. ¿Por qué las compañías de tabaco tienen más ventas que antes? ¿Por qué el alcohol se consume mucho más que otros productos? Y ahora en pandemia peor. ¿Entiendes? ¿Por qué con el 10% la gente se va a comprar un tele? Si supone que era para comer la comida, o para suplir necesidades básicas, o para pagar las cuentas. Pero hubo un gran porcentaje de gente que fue a comprar. Las ventas este año del e-commerce, comparado con el año pasado, en el Cyber Monday, que todavía está, creo, han aumentado un 20%. Imagínense, se supone que hay una época de recesión
y han aumentado las ventas. ¿Ese comportamiento es racional? Eso es lo que le estoy preguntando ahora. No, es instintivo. Es instintivo y emocional. Es instintivo y emocional. La gente consume, compra, come para cubrir necesidades emocionales. Muchas de las personas que a lo mejor se están comprando la primera tele de 50 pulgadas que la pueden colgar en el living, jamás han tenido la posibilidad económica de hacer eso. Entonces hay una carencia emocional de no pertenecer a un estrato social que les gustaría pertenecer y por eso se comportan de tal manera. Hay una empresa en Estados Unidos que le hizo caso a los mercadólogos que ocupan el marketing antiguo, porque la tendencia supuestamente era la comida sana. Ellos vendían hamburguesas y toda la basura que a nosotros nos gusta. Y no me digan que no les gusta, porque a todos les gusta el aceite y las papas fritas. Así que, y resulta que esta empresa le hizo caso al mercadólogo. El mercadólogo le dijo, ¿saben que la tendencia es la comida sana? Entonces vamos a cambiar el menú y vamos a vender comida sana. Perfecto. Pollito ahí, cocido, a la plancha, con un par de lechugas al lado y su repollo. Oye, a mí me encanta la ensalada, pero no podría estar comiendo ensalada todo el día. Se lo digo al tiro. Y su agüita y nada más. Ese era el menú. Maravilloso, cierto. Sano de todo punto de vista. Equilibrado, todo lo que quieran. ¿Cómo creen que les fue con las ventas? No muy bien. No muy bien. Y si actuáramos de forma racional, ¿debería haber leído bien o no? Sí, Ya, ¿y por qué no le fue bien? porque actuamos con el instinto. Ay, me cuesta decir la palabra. Instintivo. Sí, Sí. porque resulta que una cosa es lo que decimos y otra cosa es lo que realmente hacemos, lo que realmente sentimos. Muchas de las respuestas que damos son para quedar bien o políticamente correctas. Por eso es que las encuestas en marketing ya no sirven. Porque si tú le preguntas al consumidor, ¿usted está dispuesto a consumir esto? Probablemente te va a decir que sí. Una, para salirse del cacho que la encuesta, oye, yo no quiero contestar la encuesta, estoy perdiendo el tiempo, así que para contestar luego ya sí, chao, ándate. O no contesto nada. ¿Me entienden? Y van a haber muy pocos sinceros que van a decir no. Entonces, si yo hago un estudio de marketing con una encuesta, es porque estoy funcionando como hace 40 años atrás. Porque la gente hoy día, el estudio, todos estos estudios que les estoy enseñando yo aquí en neuromarketing, tienen como hipótesis comprobada, porque esto se hace con sensores en el cerebro, no es una cuestión de percepción, es una cuestión objetiva, científicamente medida, ¿me entienden? Entonces, la premisa de ahora es que las personas no saben lo que quieren ni por qué lo hacen. Hay que buscar más allá de lo que dicen, de lo racional, ¿me entienden? Entonces, volviendo al tema de la empresa que le estaba comentando, resulta que llegó otro tipo con los conocimientos de neuromarketing que yo les estoy mostrando aquí y le dijo, ¿saben qué? Eso está mal porque ustedes le preguntaron a la gente qué es lo que quería. Y la gente no les va a decir que se quieren comer la hamburguesa más satánica que puede haber para el corazón. ¿Me entienden? Les va a decir que va a comer sano, que su rábano ahí, su chap suey a lo mucho. ¿Me entienden? Entonces la empresa volvió a reinventarse. ¿Y saben lo que hizo? Creó comida chatarra mucho más dañina que la anterior, con un menú que era, miren, las papas fritas en manteca, para que fuera bien satánico el colesterol, no en aceite, en manteca. La hamburguesa más gigante que podía meterle ahí con cebolla, tocino, así una hamburguesa, ¿me entienden? Además de eso, su bebida energética, no una Coca-Cola simple, no, una bebida energética. Estoy hablando del combo, del pack que uno compra. Y de pasadita, su cajetilla de cigarro. ¿Qué les parece ese menú? O sea, se ve como grotesco, así, me imagino. Grotesco, ¿cierto? O sea, en mi caso, porque yo lo veo así porque a mí no me gustan las bebidas energizantes Ya, ni el cigarro. pero, Entonces, para mí, como que imaginármelo es como, no sé. ya, pero ¿cómo crees tú que le fue con las ventas? Yo creo que les fue bien porque la gente como que le gusta comprarse cosas como así como más grandes, así, como que se vea apetitoso para ellos. Le fue excelente con las ventas. Le fue excelente.
Y de hecho hacían todo como como una teatralización del asunto. Después de que te comí el asunto, ¿cómo se llama? Los que atienden estaban vestidos como de enfermero, ¿me entendí? Por si te da un infarto al corazón. Esa es de hecho, algo así se llamaba el menú en español. ¿Entienden? Entonces, ¿qué pasa con eso? ¿Se dan cuenta ustedes que el consumo de todo, de las cosas que nosotros hacemos son de carácter emocional? Porque resulta que nosotros estamos familiarizados con la grasa por un asunto genético, porque cuando éramos Australopithecus, todavía no éramos Homo sapiens, y lo único que había por ahí para comer era un mamut, que lo mataban entre todos, ¿me entienden? Había que sobrevivir a los inviernos fríos probablemente, y la única posibilidad de tener las calorías necesarias para poder salir a cazar otra vez y todo lo demás, era el tema de consumir grasa, y por eso en nuestro cerebro la grasa genera placer. El aceite y todo lo que tenga que ver con el tema de la fritura. ¿Mm? Además de eso, hay una tendencia del ser humano que está alojado en el cerebro límbico, en lo emocional, de la adrenalina y de lo extremo. Por eso es que hay tanta demanda por los parques de diversiones, por tirarse en bench y lanzarse o el consumo de alcohol, el consumo de anfetamina, el consumo de cigarro, de lo que ustedes tienen conveniente. El ser humano siente placer estando al borde del peligro, pero si sabe que no es mortal. ¿Me entienden o no? Generalmente la gente cambia de hábitos cuando se ve expuesta a una enfermedad grave o todo a punto de morirse. Pero mientras tanto no, le sigue echando para adentro nomás lo que venga. Entonces eso es una conducta natural del ser humano. Es por eso que hay poco control, por ejemplo, de embriagarse. Cuando alguien quiere embriagarse, probablemente quiere sentir esa sensación de libertad que el cerebro racional no te deja. Por eso es que consumen alcohol. De hecho, les voy a contar algo. Ya, el último cerebro, el neocórtex, es el cerebro racional, el cerebro, el café que se ve aquí, que está encargado de todo aquello que tiene que ver con la lógica, la matemática, el gran pensamiento, la filosofía, y aquí se posa Einstein, Newton y ustedes mismos que están estudiando una carrera, y nosotros los ingenieros y los médicos y todo lo demás. Todas esas disciplinas, todo ese análisis profundo está alojado en el cerebro racional, pero nuestro comportamiento en el diario vivir no está determinado solamente por este cerebro, sino que el que gana en la mayoría de las decisiones es nuestro cerebro emocional, el verde, el límbico, el que está ahí, y de pasadita al reptil cuando las cosas son más profundas. Entonces el 85%, como dice en la siguiente lámina, de las decisiones que nosotros tomamos, y las decisiones de compra también, son emocionales, no racionales. El otro porcentaje restante queda en manos de la razón. Es muy poco, ¿entienden? Es muy poco. Y probablemente para personas que tienen un grado de razonamiento más, pero está razonando todo el tiempo, yo no creo que sea una conducta natural de todos nosotros. Esto que les estoy contando explica por qué nosotros consumimos comida chatarra. Tenemos y yo creo que ustedes lo han dicho alguna, oye, ¿sabes que tengo ganas de chanchear? ¿Me entendí? O me tomaría un copete el viernes y se masifica el tema del copete. Por eso el alcohol se vende tanto. El cigarro. Por eso cuando pusieron las campañas, en las campañas del cigarro, y pusieron las fotos de la gente con las enfermedades que acarreaba el tema de fumar, el incremento fue un incremento de venta, no una disminución. Entonces, ¿cómo se pueden explicar a ustedes que le están diciendo a la gente, mira, esto te va a pasar si fumáis, y compran más cigarros? ¿Me entienden? Es como una tendencia a la autodestrucción. Suena súper extremo lo que le estoy diciendo, pero es así. El ser humano tiene esa tendencia. Mira, puedo jugar con fuego mientras no me queme, estamos bien. Y es por eso que la gente se descontrola en temas de las fiestas, es una tendencia natural del ser humano, tratar de escapar de la parte racional que te mantiene controlado, moralmente, éticamente, como especie. Ahora, ¿qué hace el alcohol y los narcóticos, por ejemplo, en el cerebro? Van desactivando las capas de afuera hacia adentro. Por eso es que cuando nosotros bebemos alcohol, lo racional empieza a quedar de lado. ¿Mm? Porque el cerebro se apaga primero la parte café que ven ustedes aquí, y nos vamos a lo emocional. Y ahí es donde empieza el curado con no somos amigos, o se acuerda del ex, o de la ex, o de la familia, empieza el abrazo, ahí me entendí.
después de desactivar toda la capa del neocórtex, caemos en lo emocional. Y algunos que pasan más allá, antes de que se les apague la tele, pasan al cerebro reptil y ya el tema pasa instintivamente a la reproducción, lo voy a decir así para que suene súper culto, pero saben de lo que les estoy hablando, y a la violencia también. Cuando se arma una pelea y hay muchos que terminan matando a otros sin necesidad de que eso sucediera, ¿me entiendes? Porque el narcótico, la droga, llega a ese punto más profundo del cerebro. Y es así como funciona el comportamiento humano. Entonces el neuromarketing se encarga de entender cuáles son las emociones que mueven a las personas, qué significan las cosas o las marcas para las personas. Entonces, como les dije, el 85% de las decisiones de compra o de las decisiones de consumo de cualquier índole son emocionales. ¿Tienen ustedes algún tipo de producto o servicio que los haga hipnotizarse? De ese que pasan por la vitrina y se quedan ahí, y si tienen plata lo compran, y si no tienen plata pero tienen crédito lo compran igual. Díganme la verdad, pues si estamos entre nos. ¿Ah? Un lápiz o cosas de papelería. Cosas de Como que papelería, las siempre- cosas de siempre librería. me acuerdo, sí, ¿Te gustan las cosas de librería? sí. O sea, si Hacer tenías... apuntes y cosas así. Ya, porque estoy hablando de cosas con las que uno tiene una caja llena y sigue comprando, a eso voy. Sí, tengo como 2 cajas de cosas. Ya, ¿ves? Ya, ahí tienes un comportamiento de consumo de carácter emocional. ¿Por qué? No lo sé, no conozco tu historia previa, no conozco tu infancia, pero pueden haber elementos que faltaron o tú quisiste alguna vez tener mucho de esas cosas y no pudiste o no te lo pudieron dar, etcétera, etcétera. Muchos elementos que pueden... Es lo mismo porque hay tipos que tienen 35, 40 años y coleccionan Pokémones, ¿me entendés? Porque a lo mejor cuando eran chicos querían tener un Pokémon, los papás no tenían plata para comprarle esos monos porque eran caros, y ahora que tienen plata se llenan de esas cuestiones, ¿me entendí? Bueno, eso se puede hacer si no tenés hijos, porque si tenés hijos, imposible comprarte una colección de Pokémon, ¿entendí? Entonces, esa es una tendencia de consumo emocional. Yo tengo dos tendencias de consumo emocionales, las gafas y los relojes. Yo he llegado a tener 50 gafas, y yo no tengo 50 cabezas para ponerme 50 gafas. Entonces, no es racional comprar 50 gafas, ¿me entienden? Tener muchos relojes también no es racional. Si yo quisiera ver la hora, porque ¿qué es lo racional de tener un reloj? Ver la hora, ¿no? Pero puedo ver la hora en el computador o en el celular. Entonces no es racional que yo tenga un reloj para ver la hora, hoy. Y a lo mejor en el pasado sí, pero uno, ¿me entienden? Pero no una caja. Entonces, ahí está. Hay otros que tienen muchos pares de zapatos. No sé, 20 pares de zapatos, 30 pares de zapatos, y cuando van a una tienda se compran otro más. Entonces yo no sé si tendrán 20 pares de piernas para ponerse todos los zapatos, ¿me entienden? Son 100 pies, no. Entonces, ¿es racional tener 20 pares de zapatos y después decir, oye, ¿sabéis qué? No tengo que ponerme. Entonces, esa decisión es totalmente emocional. Bueno, el ejemplo que escuché por aquí, me lo soplaron. Conozco una persona también, no, yo no revelo identidades ni nada, después se revelan las identidades solas, pero en la decoración de su hogar, lo último que compró, y yo se lo voy a plantear aquí, es un espejo que es más grande que yo mido 1,75 m, y los barcos del espejo son de riel del durmiente de tren, ¿me entienden? O sea, imagínense el desafío que fue llevar ese espejo de la tienda a la casa y después entrarlo. Es tan pesado que no se puede colgar, al menos que lo colgara ahí en la muralla de hormigón armado de un teatro, ¿me entendí? Entonces, por muy vanidoso que uno sea, yo no sé si era racional comprar un espejo de esa magnitud y con ese tipo de marco, ¿me entiendes? O una casa que no es gigante, porque si tenía una mansión, puede que le venga el espejo, ¿me entendí? Entonces, ahí tienes otra tendencia de consumo irracional. Otra tendencia de consumo irracional, a lo mejor meterle cerveza y carne todos los fines de semana. Racional no es emocional. ¿Con qué excusa
que está en el neocórtex, porque siempre el neocórtex trata de buscar una explicación racional a las decisiones emocionales que nosotros tenemos. No es que yo necesito liberarme, es que he estado toda la semana trabajando, es que, puta, para eso trabajo, me voy a dar un premio. Y con eso nosotros nos consolamos de cosas emocionales que hacemos. No sé si esto que le estoy diciendo le llega, probablemente sí, probablemente no. Hay algunos que tienen distintos tipos de ese producto o ese servicio hipnotizante. Hay algunos que no compran cosas, pero son adictos, por ejemplo, a viajar. Invierten lo que sea, se endeudan por viajar. Y después dicen, ¿y a dónde voy a ir el próximo año? ¿A dónde voy a ir el próximo mes? Y quiere ir más lejos y quiere ir más aventura. ¿Me entiendes? La adicción es diferente, pero es adicción igual. Ahora, lo que yo le acabo de mencionar, que nosotros tenemos alojado y los significados que hay para el ser humano de los distintos productos y servicios, se llaman códigos reptiles, que es como se llama la unidad cuando empezamos. Y estos códigos que están acá, que están ahí en la gráfica que les estoy mostrando, son los identificados por el tema del neuromarketing. Lo que significan distintas marcas, productos, servicios para las personas. Las marcas transmiten algo, lo que significa para el consumidor. Ahora, la premisa no es si la marca es funcional o no es funcional. Al consumidor no le interesa la funcionalidad de un producto, por ejemplo, de un vehículo. En algunos casos sí. La mayoría de esa compra es por lo que significa esa marca o por lo que significa ese producto para ellos. Por ejemplo, para alguien que tiene un estrato social alto o tiene un cargo de importancia, se rodea de gente de importancia, comprar, por ejemplo, un reloj de marca como Rolex, que es una marca de prestigio carísima, el más barato cuesta 3 millones de pesos, para que ustedes lo sepan, tener un reloj de esos para la persona que lo compra no significa tener un reloj de calidad, tampoco significa comprar un reloj, significa comprar poder. ¿Por qué? Para el círculo donde él se mueve, tener la capacidad económica de tener un reloj de esa envergadura significa poder y dominación en su entorno. Además de otro código reptil que está asociado, que es el de pertenecer. Ahí abajo, lo tengo ahí abajo, el de pertenecer. ¿Por qué? Porque para él es sinónimo. Si yo me compro este reloj, Rolex, voy a ser igual que el entorno que me rodea. Porque el entorno que me rodea tiene de altos recursos y de poder, entonces yo igual quiero pertenecer a ese entorno. Entonces comprar ese reloj para mí va a significar eso. Es por eso que hay una tendencia muy marcada de comprar ropa de marca y que se vea la marca, ojalá lo más grande posible, en los estratos social medios bajos. Porque el estrato social medio bajo tiene la necesidad emocional de pertenecer a un estrato social más alto o de tener más recursos porque durante la mayoría de su vida no lo ha tenido. Entonces, ellos buscan, y para ellos comprar una polera de marca, que se vea la marca, ojalá que el Gucci salga bien grande, o el Louis Vuitton, aunque sea pirateada, pero que se vea, es pertenecer, ¿me entienden? Pertenecer a ese estrato, a esa clase social a la cual no pueden. ¿Me entienden? Es una necesidad emocional que cubrir. Otro código reptil que está asociado, por ejemplo, y ustedes pongan mucha atención la próxima vez que vean un spot publicitario de Coca-Cola. Se van a dar cuenta. En el spot publicitario de Coca-Cola, le dicen a usted, oye, mire, tome esta bebida con sabor a caramelo, que está carbonatada, y jódase el hígado y el páncreas. No te lo van a decir, ¿cierto? Y de lata roja y es portátil. No te hablan de la funcionalidad del producto. ¿Qué sale en un spot publicitario de Coca-Cola? ¿Alguien lo ha analizado? ¿O se acuerda? Yo me acuerdo que Te algunos tomas siempre sale como familia o compartiendo, amigos, cosas así. O para Navidad sale el viejito Pascuero. Exactamente. Muy bien. Exactamente. Ese es el concepto que vende Coca-Cola. Familia, unidad, alegría. No está vendiendo Coca-Cola, ¿me entienden? No está vendiendo la bebida. Está vendiendo eso. Y lo otro está intrínseco. Entonces, el concepto que transmite el código reptil que activa en el consumidor es el de familia. ¿Me entienden? Está muy bien. Ahora el tema del viejito pascuero, muy bien el tema del viejo pascuero. Ahora yo les voy a contar otra cosa. El viejo pascuero es de propiedad intelectual de Coca-Cola, para que lo sepan. O sea, todo lo que tiene que ver con la Navidad es propiedad de Coca-Cola, para que ustedes lo sepan.
Por eso el viejo Pascuero es rojo, el traje es rojo. El traje del verdadero Santa Claus, que era un caballero del norte de Europa, que era un viejito pobre que hacía juguetes de madera para los niños pobres también, tenía un traje verde, y tampoco era gordo ni tenía renos mágicos, ¿me entienden? Pero Coca-Cola tomó esta historia y la americanizó y la transformó en este personaje maravilloso para los niños, que tiene renos mágicos y que los duendes le hacen los juguetes en el Polo Norte y los niños le escriben cartas y es grande, pomposo, y aunque ustedes no lo crean, con ese sesgo entre abuelo y poder. Por eso es gordo y grande, ¿me entienden? Y rojo, porque el color rojo significa otra cosa. Cuando veamos la psicología del color, van a entender por qué el Santa Claus es rojo y la Navidad también. Pero todavía no vamos a ver psicología del color, eso lo vamos a la clase de mañana. Santa Claus es propiedad intelectual de Coca-Cola. Coca-Cola sabe ocupar muy bien el concepto de la alegría, de la felicidad y de la familia. El código reptil que activa un spot publicitario de Coca-Cola y que transmite es la familia, por ejemplo. Hay otros elementos, por ejemplo, hay otros productos o servicios que transmiten otro tipo de sentimiento para quien lo compra. Por ejemplo, voy a irme a la parte corporativa de empresa. Yo sé que es refome, pero para que me entiendan. Una empresa que quiere controlar sus procesos y quiere comprar un software para poder establecer sus procesos de la manera más eficiente posible, lo que significa comprar ese software para quien es gerente de operaciones y todo, es control. No está comprando software, está comprando control sobre la situación. Entonces, si yo le vendo un software a un gerente o a una empresa, le tengo que vender en la premisa del discurso de venta el control que va a tener sobre todas las variables, porque a él le sirve tener control. Así los accionistas le van a sobar el lomo y van a decir, bien, muy bien, buen trabajo. Además de eso, en la venta de ese software va a estar asociado el otro código de reptil del reconocimiento. Oye, hiciste bien la pega, le van a decir los colegas o los accionistas. Entonces el gerente se va a sentir, puta, maravilloso, tomé una buena decisión. Todos le soban el lomo, aunque sea mentira. Pero eso es para él, en su mente, el reconocimiento y el control de la situación. Entonces, cuando yo vendo algo, no tengo que vender un celular, no tengo que vender un café, no tengo que vender una bebida, tengo que vender códigos reptiles. ¿Qué significa esto para quien lo está comprando? ¿Qué significa un Audi para quien compra un Audi? ¿Un auto de alta seguridad? No, porque podría comprar un auto de alta seguridad que no es tan caro como un Audi. El Audi significa poder también. Ustedes se fijan que todos aquellos cargos de poder, ya sea presidentes, senadores, lo andan trayendo en Mercedes o en Audi o en Rolls Royce. No hay otra marca para ese estrato. Porque ese auto está diseñado con una premisa de ejercer una imagen de poder. Y la forma en cómo se visten las personas también ejerce una imagen de poder. Si hablamos de marca personal también, por ejemplo. Siempre la ropa formal con el externo va a dar imagen de poder, por eso los políticos y todos estos tipos de grandes cargos se visten precisamente de esa forma. Y ocupan colores con determinada intención. Como les dije, el tema de los colores lo vamos a ver en profundidad. Hay otros elementos que reflejan el tema de la libertad. O sea, si yo compro este servicio, voy a obtener libertad de distinto tipo, libertad de acción, libertad de tomar decisiones, libertad de seguir con mi vida, o libertad de exploración reflejado con el tema del turismo, por ejemplo. Hay gente que compra eso no por otra cosa. Ahora, el tema de seguridad. Error que el marketing tradicional, ¿qué hace? Por ejemplo, si quiere vender un auto y dice, voy a segmentar y le voy a vender el auto a jóvenes de 30 años, ¿ya? Le vendo el auto. Entonces, le vendo el auto de la misma manera o le vendo el mismo auto a todos aquellos que tienen 30 años. Eso es lo que hace el marketing tradicional. Pero hay un problema. Imagínense, pónganse en dos casos aquí. Tengo un tipo de 30 años que está recién salido de la universidad, quizás con 2 o 3 años o 4 años de trabajo, gana buen sueldo, pero no tiene hijos, no tiene familia, y probablemente no tiene ninguna otra responsabilidad más que sí mismo. El otro también tiene 30 años, también gana buen sueldo, pero tiene familia y tiene hijos. No le puedo vender el mismo auto o el mismo tipo de vehículo al que no tiene hijo y no tiene familia que al que tiene hijo y tiene familia. Porque el que no tiene hijo y no tiene familia le importa un bleo la seguridad.
¿me entienden? Lo que él quiere es placer, o sea, que el auto corra a la velocidad de la luz, que sea estiloso, que demuestre libertad, que demuestre que le haga sentir placer, que sea una experiencia, o sea, lo que está ahí como exploración. Quiere trascendencia también, validarse con el resto de sus colegas, amigos, ex compañeros. Oye, mira, tengo, no sé, ¿me entienden? Un Audi deportivo de 2 puertas. Eso es lo que anda buscando ese soltero, ¿me entiendes? A la misma vez que cuando quiere comprar un departamento. ¿Qué está buscando un soltero de 30 años que ya genera plata? Está buscando el departamento para llegar a dormir. O sea, si la cuestión tiene un baño, la pieza y una parte para cocinar, da exactamente lo mismo aunque le cobren 400 lucas. Pero si está cerca del trabajo, maravilloso. ¿Me entienden? En cambio, el mismo personaje con 30 años, pero que tiene familia, está buscando un vehículo que le entregue seguridad y confort para él y para los suyos. Es diferente. Y ya no estaría buscando a lo mejor un departamento de una pieza y con una cuestión para cocinar, sino una casa con patio para que los niños jueguen. Entonces yo no le puedo vender de la misma forma y el mismo producto a los dos que tienen 30 años. Por lo tanto, segmentar solo por edad es un error. Tengo que segmentar por en qué etapa de la vida está esa persona, qué constructo de pensamiento tiene y además de eso, qué tipo de código reptil voy a estar activando en esa venta. No sé si me entienden o están enredados, o las sábanas están muy buenas. No, sí se entiende. Ya. Profe, igual, ahora que me recordé, en el informe de marketing político, yo Ya. vi sobre este tema Ya. y hablaban de que había que dar un mensaje como más al reptil emocional y ¿Viste? como en un 15% al racional. Exacto. Bueno, Y los hablaban de los políticos, arquetipos y todo, y ahí salía como dar seguridad, cosas así. exacto. Los políticos tienen clarísimo esto. Así que, bueno, los políticos que tienen el mando, el toro por la asta hoy en día a nivel mundial. Pero entre más la gente conozca de esto, menos van a tener el toro por la asta. Así que, por eso yo quería que hicieran el trabajo de marketing político. Una, porque estábamos en el contexto del plebiscito y elecciones en Estados Unidos, que no tengo idea porque no he visto noticias. Me levanté y me conecté con ustedes, así que no sé quién ganó en Estados Unidos. Si saben, me dicen. Y todo eso está estructurado con neuromarketing. Todo eso está estructurado con neuromarketing. Aquí está exactamente lo mismo, pero con un término gráfico. Lo gráfico, para que ustedes lo vean, que es un extracto del libro de Jürgen Klarik, si lo quieren buscar, se llama Véndele a la mente y no a la gente. No es caro el libro, si lo quieren digital vale como 1.000 pesos también, y ahí sale todo lo que yo les estoy hablando y más. Así que para que quien quiera profundizar en el tema del neuromarketing y precisamente del código reptil y todo lo demás. Ahora, ¿de qué nos sirve a nosotros conocer esto? Nos va a servir para poder estructurar un discurso de venta, ya sea hablado, en un video, de tú a tú, o en un post de redes sociales, como sea. Pero la estructura del discurso de venta, como estuvieron analizando, como analizó la compañera ahí también en el tema del marketing político, tiene una forma. Y esa forma tiene dos partes grandes. Un análisis previo, que es el que yo hago cuando identifico a quién le voy a vender y por qué le voy a vender lo que le voy a vender. Y la segunda parte de la construcción del discurso como tal. Este es un ejemplo que es bien didáctico y habla de un servicio de cuidado de adulto mayor para gente que es profesionalmente exitosa y ocupada. O sea, yo soy, por ejemplo, profesional, exitoso, tengo lucas, pero no tengo tiempo para cuidar a mis papás, pero no los quiero dejar botados. Entonces quiero pagarle a alguien para que los cuide. Entonces ¿cómo se llama? A la persona a la que yo le quiero vender. Ese es el público objetivo, como diría el marketing tradicional. Entonces, para hacer esto, primero yo tengo que identificar el segmento. Tengo que identificar el segmento a quién le voy a vender. Ahí en la primera parte que está ahí en naranjo, donde dice análisis previo, segmento, en la lámina. Y abajo, el público que yo identifico en este análisis es hijos ocupados con dinero y con el papá enfermo, o los papás enfermos. Ese es mi segmento. Como les decía, ¿cuál es mi segmento? Joven de 30 años con familia y que tiene recursos. Entonces, cuando yo conozco exactamente a quién le voy a vender, sé cómo voy a vender.
para conectar emocionalmente con esa persona. Estoy hablando de la persuasión, ¿eh? No de la manipulación. Esto es atraer magnéticamente, no manipular para que la gente haga lo que uno quiere, que es lo que hacen a veces con el marketing político y con otras cosas también. Luego de que identifico el segmento, el tipo de persona al que le quiero vender, tengo que identificar cuáles son los códigos reptiles asociados que él quisiera obtener, que él quisiera sentir en su cerebro, emoción, o lo que significa mi producto y servicio para él. Entonces, ¿qué significa este producto y servicio? Si yo soy el que estoy ofreciendo el servicio, para esta persona va a significar, por ejemplo, libertad. ¿Por qué? Porque le va a permitir libertad de acción, a pesar de que está cuidando a sus padres, no va a descuidar su éxito profesional y su éxito familiar, por ejemplo. Además de eso, control y dominación sobre qué? Sobre la situación, porque está controlando ambas variables. Oye, no me estoy descuidando de mi dedicación profesional, pero tampoco estoy descuidando el cuidado de mis papás. Entonces tengo todo el tema controlado. Entonces en este servicio, esta persona está buscando control, está buscando libertad. ¿Me entienden? Esos son los códigos reptiles que yo podría identificar. Probablemente puedo identificar otros más. No significa que haya uno o dos, pueden haber varios códigos reptiles en la venta de un solo producto o de un solo servicio. Además de eso, debo entender cuál es el miedo que está asociado a ese código reptil, porque los códigos reptiles están asociados al miedo, a miedos que nosotros tenemos, que necesitamos cubrir. Por ejemplo, miedo que esté asociado a la libertad y que no tener esa libertad, no estar precisamente en el lugar que yo quisiera estar en el momento que quiero estar, porque no me lo permite, ¿entiendes? Entonces, miedo a no tener esa libertad, o también puede haber una culpabilidad en el trasfondo de que yo me voy a dedicar a lo profesional y voy a descuidar a mis viejos, por ejemplo. O el miedo a no cumplir las metas de la empresa, si me dedico a cuidar a mis viejos, no voy a cumplir las metas profesionalmente. O también más extremo, el miedo a que por no cumplir esas metas me terminen despidiendo. ¿Me entienden? Entonces, todos esos miedos son los que yo necesito con este servicio cubrir a esa persona, para que esa persona se sienta conectado con este servicio o producto, más allá de la funcionalidad del producto. Y después de eso, de que tengo ese análisis previo realizado, puedo empezar a construir el discurso, que no tiene que ser gigante, tiene que ser lo más agotado posible, pero que conecte de la mejor manera posible. Entonces, la primera parte de ese discurso tiene que llamar la atención, tiene que haber un enganche rápido, fácil de digerir, sobre todo que si yo lo voy a ocupar en redes sociales posteriormente, y las redes sociales requieren de muchísimo dinamismo porque hay mucha información y para que la gente se quede pegado en algo tiene que ser muy rápido y fácil de asimilar. Entonces, la primera parte del discurso vendría diciendo, este servicio especialmente para gente como usted, dice aquí, gente que debe cuidar el puesto y no quieren descuidar a la familia. Ahí yo tengo un enganche. Oye, ¿de qué se trata esto? Vamos a ver. Queremos ser tu aliado en la parte de al medio, donde dice emoción, viene en la parte de conexión con solucionarle el problema a la persona. Queremos ser tu aliado y sabemos cómo. O sea, sabemos el problema que tiene, el dilema por lo que estás pasando, nosotros te lo vamos a solucionar. Esa es la premisa. Y espérenme un poco, que voy a mover esto porque no alcanzo a leer. Allá. Siga con su vida, dice el tema de la recordación. El tema de la recordación es lo último que yo digo, lo último con lo que cierro el discurso y que queda dando vuelta ahí en el subconsciente o en el consciente de la persona. Siga con su vida y no se sienta mal, que cuidaremos a su madre o a su padre o a sus padres, porque aquí el ejemplo puede variar, mejor que nadie. Punto. Ahí yo cierro el discurso y probablemente en una técnica de redes sociales podría enlazarlo con el Instagram o podría enlazarlo con el Facebook, con un link, etcétera, etcétera, o ocupar los hashtags adecuados. Pero eso ya es materia de marketing digital. No tiene que ver necesariamente con el neuromarketing. Entonces, así yo podría construir un discurso de venta que yo también lo puedo hablar. Es un discurso que se puede grabar o también se puede decir en negociaciones tú a tú, cuando yo negocio con una persona. ¿Dudas, consultas sobre esta estructura mental, sobre la forma en que tomamos decisiones de compra, sobre cómo se puede estructurar un discurso de venta? De verdad no hay ninguna duda. Me parece excelente. O sea,
¿O está en de duda? dudas según la infografía, pero lo complicado es llevarlo como a la práctica. Eso ya es como lo más complicado. O sea, vamos a tratar de llevarlo en la práctica en la medida de lo posible. Si ustedes cuando, en la otra evaluación me van a tener que hacer un discurso de venta, si no, ¿para qué el curso? Así que con el área que sea, como sea. Y esto les sirve incluso para vender su tesis, ¿eh? Por si acaso, para que lo tengan claro. Hay que identificar muy bien el comité evaluador que los va a escuchar, pero también les sirve para eso. Vender ideas, proyectos, productos, servicios, lo que sea. Si está bien hecho el análisis previo, ustedes pueden ocupar todo eso. Así que lo vamos a ir viendo conforme pase el tiempo. La siguiente clase vamos a ver la psicología del color para vender. Cómo distintas marcas, distintos colores utilizan esta mezcla de paletas de colores y cómo cada color tiene una reacción diferente en el cerebro debido a la frecuencia que genera cada color, porque los colores son frecuencias, son vibraciones. Entonces en el cerebro generan distintos tipos de reacciones. Además de eso están asociados a significados culturales y sociales también, que están ligados con el tema del color. Probablemente un color significa una cosa en un lugar del mundo y signifique otra en otro lugar del mundo. Y posteriormente vamos a ver lo que es la neuroantropología de mercado, que eso es el código cultural, cómo el entorno social, cultural, político, podríamos decirle también el clima incluso, influye en tu construcción mental para comprar un determinado tipo de cosa o no. Pues eso sirve para saber qué tipo de negocio me funcionaría en una parte del mundo y en otra parte del mundo no me va a funcionar, al menos que yo lo adapte. Entonces, eso es lo que vamos a ver las siguientes clases, para que lo tengan claro. Y en la última parte del curso, antes de que me hagan el video, vamos a ver lo que es neurooratoria, cómo yo ocupo todos estos elementos para poder pararme ante una audiencia, o ya sea de forma en vivo o teletrabajo, como lo estamos haciendo ahora, y cómo poder dirigir y ocupar estas estrategias de neuroventa, pero para poder yo expresar un contenido de manera presencial, personal. ¿Me entiendes? No para vender un producto, sino para venderme yo como marca personal. Eso también les va a servir muchísimo a ustedes para cualquier tipo de exposición ante el resto. Esto no es programación neurolingüística, es una versión más evolucionada de la programación neurolingüística. Así que eso, chiquillos, por hoy día. Dudas, consultas, no, las vamos a ir teniendo en el transcurso de la elaboración de alguna actividad o trabajo. Así que eso. Por mi parte hoy día me despido, los dejo. Un abrazo grande, cuídense. Si quieren averiguar más sobre el tema, lo pueden hacer. Vean ahí unos videos de Jürgen Klarik, hay harto video dando vueltas, traten de seleccionar lo mejor. Y Jürgen Klarik es el precursor de estos temas. Yo me entrené con este tipo, así que, y además he ocupado estrategias de él en la venta de proyectos y de servicios también, así que doy fe de de lo que se expone funciona. Así que eso. Nos estamos viendo entonces en la próxima clase. ¿Ya? Gracias, profe. Ya, Que estén muy profe, bien. chao. Chao. Nos vemos.